Esto es un mensaje para Cuba y para todas aquellas naciones que le pueda servir. Hoy no vengo a hablar de política, vengo a hablar de algo mucho más profundo, mucho más antiguo, mucho más peligroso. Porque antes de que existiesen los regímenes, las ideologías y los sistemas humanos, ya existía un enemigo que siempre ha querido lo mismo: esclavizar al ser humano. La palabra de Dios lo dice en Juan 10:10. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y ese ha sido siempre la misma estrategia del verdadero faraón que hoy te voy a presentar a continuación. Cuando Moisés se presentó ante Faraón, no se enfrentaba solo a un gobernante, se enfrentaba a un sistema espiritual. Ese fue su pecado principal: rechazo al arrepentimiento, apego a los ídolos. La Escritura dice repetidamente que Faraón endureció su propio corazón. No fue Dios quien lo obligó, fue su decisión. Cada vez que Dios le dio una oportunidad, Él eligió el poder antes que la verdad y la libertad para el pueblo. Y déjame decirte que cuando un hombre endurece su corazón contra Dios, se convierte en algo muy peligroso, en un instrumento de Satanás. Cuando los hombres rechazan la luz, quedan bajo un control de poderes que no pueden comprender. Faraón dejó de ser solo un rey y se convirtió en un títere espiritual. Pero la Biblia revela quién estaba detrás de Egipto. Apocalipsis 12:9 lo llama el gran dragón, el que engaña al mundo entero. Ese es el verdadero faraón, el que siempre busca esclavizar, engañar, endurecer corazones, destruir naciones. Satanás no necesita coronas, déjame decirte, solo necesita una cosa: necesita personas endurecidas, porque un corazón que rechaza a Dios se convierte en su mejor instrumento. ¿Saben por qué antes de las plagas Dios convirtió la vara de Aarón en serpiente? ¿Saben por qué Dios permitió que las varas de los hechiceros se convirtieran en serpiente y la serpiente de Aarón se las tragara? Para los egipcios, la diosa Huatye era representada como una cobra sagrada. Creían que le daba poder al faraón, que lo protegía y que incluso le guardaría la vida después de la muerte. Por eso el símbolo de la cobra estaba sobre la corona de Faraón como una señal de autoridad, realeza y hasta divinidad. Pero cuando la vara de Aarón se convirtió en serpiente y luego se tragó a las varas de los brujos egipcios, Dios estaba enviando un mensaje poderoso. El verdadero poder no está en sus dioses, ni en sus santos, ni en su magia, ni en su faraón. El verdadero poder está en mí. Y aquí hay un principio espiritual magistral. El enemigo puede imitar, pero nunca puede vencer la verdad. Las plagas no eran solo actos sobrenaturales. Dios buscaba erradicar la idolatría. Cada plaga no fue casualidad, fue un juicio directo contra los dioses de Egipto. Dios estaba enviando un mensaje: no hay libertad mientras una nación adore ídolos. No sé si has visto alguna vez una cirugía. Bueno, yo sí, he visto varias. Y cuando uno la ve sin entender la primera vez, parece una escena de dolor, de sangre y de sufrimiento. Pero cuando comprendes lo que el cirujano está haciendo, extirpando un tumor, reparando un órgano, salvando la vida de alguien, todo empieza a cobrar sentido. Exactamente eso fue lo que pasó en Egipto. El cirujano divino, queriendo extirpar el cáncer de la idolatría antes que hiciera metástasis en su pueblo, comenzó a operar mediante plagas. ¿Pero por qué mediante plagas? Porque cada plaga representaba uno de sus falsos dioses. Te pongo unos ejemplos de manera breve. La primera plaga fue la que las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. La vida de Egipto dependía del Nilo, así que se inventaron un dios, Hapi, el dios del Nilo. Ahora, con esta plaga, Dios demostraba que Hapi, el supuesto dios, no era capaz de dar ni proteger la vida. La segunda plaga
todo Egipto fue cubierto por ranas. Dios envió las plagas de las ranas. Un enfrentamiento contra Helket, supuestamente el dios de las ranas. Ahora Faraón no podía soportar las ranas, así que le pidió de favor a Moisés que le dijera a su Dios que las quitara. La tercera plaga. Algunas versiones hablan de piojos, pero en el hebreo original la palabra que se emplea es kimnin, que significa mosquitos. Ahí se encontraba el dengue, la chikungunya y otras razas que aún no conocemos. Esta plaga de mosquitos iba contra Heb, el dios egipcio de la tierra. Lo cierto es que los hechiceros y los brujos de Faraón pudieron imitar alguna que otra plaga de manera chapucera, pero la Biblia registra que algunas fueron imitadas, pero fueron incapaces de replicar esta plaga. Y le dijeron algo tremendo a Faraón: esto es dedo de Dios, es demasiado grande para nosotros, porque el poder del engaño siempre tiene un límite. Y lo más triste es que Faraón tenía el corazón tan endurecido que no quiso escuchar del labio de sus hechiceros lo que decían del Dios vivo. Déjame decirte que hoy el enemigo usa el mismo patrón en Cuba. Un sistema que endurece el corazón, promueve el engaño, mezcla política con idolatría espiritual, mantiene al pueblo en un miedo constante, porque el arma principal del faraón siempre ha sido el temor. Pero déjame decirte, querido, que la Biblia dice algo poderoso. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El miedo es la cadena invisible de la esclavitud, pero el amor de Dios es la llave a la libertad. Quiero decirte que Moisés no libró a Israel con armas, lo hizo con fe, obediencia, arrepentimiento, separación de la idolatría, porque una nación no se libra solo cambiando a los gobernantes, se libra cambiando su corazón. Si se humillase mi pueblo, dice la Escritura, yo sanaré su tierra. Cuba no se está buscando destruirte, se está buscando despertarte. El verdadero problema nunca ha sido un régimen. El verdadero problema es el endurecimiento del corazón. Porque mientras el corazón adora ídolos, siempre habrá un faraón gobernando. Pero déjame decirte que cuando un pueblo vuelve a Dios, ni el mar puede detener su libertad. Así como el Mar Rojo se abrió, todavía se abren caminos hoy. Hoy el mensaje es claro para Cuba una vez más. Identifica al verdadero faraón, rompe con la idolatría, vuelve al amor de Dios, avanza por fe, y entonces no habrá poder en la tierra capaz de mantener esclava a una nación que ha decidido caminar por fe hacia la libertad y hacia la eternidad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.